Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo donde os voy a compartir paso a paso de cómo realizar el pato Donald versión bebé. Así que comenzamos. Lo primero, dependiendo del color de fondo que tengamos, en la uña os recomiendo poner este tono en mate y seguidamente vamos a realizar el boceto del pato. Yo estoy utilizando un bolígrafo, pero te recomiendo que uses un lápiz, ya que es más fácil que este pinte en la uña. Todo el material que voy a estar utilizando son geles painting, tanto de colores como el blanco y negro, de la marca Rosalind. Os voy a dejar el link en la cajita de descripción y también de los pinceles que voy a estar utilizando, ya que siempre me lo preguntáis, pues ya lo tenéis ahí a la mano. El boceto solamente nos va a ayudar a distribuir bien el dibujo y si nos equivocamos podemos borrarlo con ayuda de alcohol o acetona pura. Ahora que tenemos el boceto, vamos a repasar todas las líneas con gel painting negro, solamente las principales. Yo personalmente necesito tener una imagen del dibujo que estoy realizando, es por ello que también os lo voy a dejar el link directo a la imagen descargable por si la queréis tener para también recrear este dibujo. También os comento que no os preocupéis por las líneas que estamos realizando y que queden perfectas, porque cuando comencemos a rellenar de blanco el dibujo, esto nos ayudará a corregir las líneas que hemos realizado antes y cuando coloquemos el color se vea totalmente el tono uniforme, aunque siempre os voy a recomendar que coloreéis el dibujo con dos capas finas. Como ya sabéis, os lo dije en el tutorial de Mickey Mouse, debemos de ir curando cada paso que vayamos dando en la lámpara por unos 30 segundos, para ir asegurando el dibujo y ir avanzando. Una vez tenemos nuestro pato Donald bebé, ya podemos comenzar a dar color. Con un tono azul de gel painting vamos a colorear el gorrito y la ropa de nuestro pato. Si no trabajáis con gel painting podéis utilizar esmalte semipermanente para ir coloreando nuestro dibujo, pero sí te recomiendo que tengas el blanco y negro, ya que estos geles son más espesos que un esmalte semipermanente, de los cuales esto se comienza a expandir y es mucho más difícil de realizar estos dibujos. De cada color que usemos para colorear a nuestro pato Donald, aplica dos capas finas para que este se vea un tono uniforme y cura cada capa 30 segundos en la lámpara. Si os preguntáis o veis este diseño muy difícil, solo tenéis que intentarlo. Puede que no te salga a la primera, pero sí te animo a que pruebes a realizar esta clase de dibujo, porque incluso tú misma te vas a dar cuenta que sí puedes realizarlo. Solamente práctica, chicas. Así que si te animas puedes enviarme tu diseño al correo electrónico que os lo dejo en la cajita de información y también te puedo orientar y ayudar con tus dudas respecto a esta clase de vídeos.
Respecto al vídeo solo queda acabar con unos pequeños detalles de nuestro pato Donald versión bebé, como son los ojos, la boca y otros pequeños detalles. Lo que sí no os grabé fue cómo realicé la sombra de nuestro dibujo, que eso sí, si os interesa puedo realizar un vídeo dedicado solamente a ello, a la sombra del dibujo. Ya que aquí, si lo haría, el vídeo sería eterno, así que si queréis este videíto, me comentáis aquí por comentarios si queréis o no. Y para finalizar este diseñito solo vamos a aplicar 2 capas de nuestro top coat y cada capa la vamos a curar 60 segundos en la lámpara. Y listo, ya tenemos a nuestro pato Donald bebé. Que espero que este vídeo os haya gustado muchísimo. Si es así, dejádmelo saber en los comentarios y dejarme también vuestro dedito arriba. También no olvides seguirme por Instagram, que os lo dejo por aquí en la pantalla, y nosotras nos vemos en el próximo vídeo, chicas. ¡Chao!